Amigos, entonces en el día de hoy vamos a revisar estas dos colmenas que nosotros tenemos acá en este apiario. Anteriormente pues nosotros grabamos un video colocándole doble cámara de cría a esta colmena, entonces ahora vamos a revisar en qué estado se encuentran estas colmenitas, ya que hace un tiempo pues no la hemos revisado. Entonces acá vamos a empezar a echarle humo a la colmena y vamos a revisar a ver qué sorpresa pues nos van a dar. Entonces vamos a ver cómo nos trabajaron esta segunda cámara de cría. Entonces vamos a aplicar primero un poco de humo y vamos a dejar un tiempito para poder revisar de una mejor manera la colmena. Bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a destapar. Wow, amigos, miren cómo se encuentra esta cámara de cría. Está completamente toda trabajada. Vamos a echar un poquito de humo para que las abejitas bajen y vamos a revisar entonces cómo se encuentra esta segunda cámara de cría. Están blanqueando panales. Miren, amigos, qué bonito están estos panales y están acopiando pues néctar, están acopiando alimento. Aquí pueden observar. Vamos a dejar ese marco aquí para poder revisar otros marcos. Tienen bastante cría, miren, amigos, la cría que tienen en la segunda cámara de cría. Ahí pues logramos ver cría de diferentes edades, cría abierta, cría operculada y muy buenas reservas de alimento. Estos son pues indicios de una muy buena reina que está en su mejor etapa de postura. Miren, amigos, cómo se encuentra este marco. Está totalmente operculado, todo completo. Qué excelente cría. Vamos a ver si por ahí puede estar la reina. Miren, amigos, espero pues que escriban en sus comentarios cómo ven el estado de esta colmena. Y me gustaría saber cómo trabajan ustedes. ¿Trabajan en doble cámara de cría o con una sola cámara de cría? Entonces esta colmena, así como está, se le puede pues adicionar una media alza para que empiece pues a copiar miel. Miren, amigos, que cría compacta, cría de diferentes edades. Y así pues se pueden imaginar cómo está la primera cámara de cría. Entonces esta colmenita ya la vamos a dejar de esta manera. Listo, amigos, entonces ya ahí terminamos de revisar esta colmena. No vamos a destapar la primera cámara de cría para no molestar tanto la colmena, porque ya vimos pues su estado en que está. Y ahí lograron observar la mansedumbre pues que tiene esta colmena. Obviamente las abejitas africanizadas, sabiéndolas manejar, haciendo un buen manejo, pues son fácilmente controlables. Ahí pueden observar pues la mansedumbre pues que tiene esta colmena. Entonces vamos a colocar esto. Esta colmena pues hace parte de un rescate que nosotros realizamos en esta zona. El video pues está en el canal. Ahora vamos a revisar otra colmena que tenemos en este lado, pero antes vamos a arreglar el humador. Nosotros lo que acostumbramos a siempre echar es
hojas secas y estas ramas que ya están podridas. Ahí pueden observar pues el humo blanco que sale, que es el mejor humo. Ya una vez pues tenemos abundante humo, vamos a revisar la otra colmena. Entonces, ahí pues estas colmenas están con sus reductores de piquera. Ya pues que en estas épocas, estamos en época de lluvias. Bueno amigos, entonces vamos a revisar esta colmena a ver qué tal se encuentra. Miren amigos cómo se encuentra esta colmena. Está completamente con los 10 marcos ocupados por abejas. Ahí pueden observar cómo se encuentra esta colmena. Esta colmena es un poquito ya más defensiva a comparación de la otra colmena que está en doble cámara de cría y pues eh, no tiene indicios pues de ser tan defensiva, pero esta colmena es un poco más nerviosa, tampoco es defensiva, sino que es bastante más nerviosa. Bueno amigos, entonces acá primeramente vamos a revisar las reservas de miel. Hay que tener mucho cuidado, cualquier parte puede estar la reina. Miren amigos la cría que tiene, también ya está empezando a colocar cría de zángano, es buena señal. Y acá pues tiene cría recién puesta, y tiene cría de todas las edades. Y vemos, estoy viendo algo amigos que tiene cría, ya en este marco también tiene cría operculada, entonces eso quiere decir pues que ya necesita la segunda alza. En este caso pues también vamos a utilizar doble cámara de cría. Ahí está bastante poblada esta colmena, entonces lo que vamos a hacer, vamos a vaciar estas abejitas. Vamos a colocar este marco por acá. Y acá ya tenemos pues la cámara de cría. Y también pues tenemos la cera estampada que vamos a colocar. Bueno amigos, entonces acá qué es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar unos dos marcos. Por ejemplo, vamos a colocar este marco que tiene cría de diferentes edades. Entonces las abejitas lo que van a hacer, que van a subir directamente pues a alimentar esta cría. Entonces vamos a dejar solamente este marco de cría. Lo vamos a dejar en este lado. Amigos, esta colmena también hace parte del rescate. Hace parte de un rescate que nosotros realizamos en esta zona. Fueron 2 rescates que nosotros hicimos. Y ahí pueden observar el resultado, pues cómo se encuentra. Cuando las colmenas pues ya están bastante pobladas, ya colocan cría pues en los costados. Miren cómo está la cría. Y estamos viendo que esta colmena tiene celdas de enjambrazón. Vamos a revisar un momento. Amigos, miren
estos ya son indicios pues de que la colmena pues estaba iniciando proceso de enjambrazón. Por ejemplo, acá no tenía, esta celda no tenía nada, nada más estaban construyendo. Acá estaban empezando a alimentar una larva y esta celda sí estaba bastante avanzada ya. Ahí pueden observar pues que tenía ya bastante jalea real. Entonces, como las celdas todavía estaban abiertas, cuando las celdas están abiertas sí se puede controlar la enjambrazón, o sea, ampliando el espacio ya le quitamos pues los indicios de enjambrazón de esta colmena. Entonces vamos a colocar esto por acá, entonces nos tocaría que revisar otros marcos para ver si tienen más celdas. Vamos a revisar acá que tienen reservas de alimento. Bueno amigos, entonces vamos a dejar estos dos marcos acá en la parte de abajo. Y vamos a colocar esta cera estampada de manera intercalada. Este marco solamente tiene reservas, también lo vamos a dejar en la parte de arriba. Miren amigos, como tienen reserva de estas abejitas, entonces ya este marco pues lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar acá en esta parte. Amigos, acá tienen ya pues indicios de celdas reales, pero miren que todavía no tiene, la reina no ha colocado postura, entonces no es de preocuparnos. Miren amigos que son celdas completamente vacías. Bueno amigos, entonces ya acá vamos a revisar este marco también a ver si hay indicios de celdas de enjambrazón. Aquí encontramos otra, pero todavía no tienen cría en esa parte. Ya acá vamos a revisar el último marco. Miren amigos la cría que tienen. Miren amigos, aquí tienen otra, ya esta celda real está más grande y ya bien colocado postura en esa parte. Miren qué montón de jalea real. Entonces vamos a dañarla. Este marco lo vamos a colocar en la parte de arriba. Vamos a colocar este marco en la parte de arriba porque tiene bastante cría perculada. Entonces ya vamos a intercalar cera en estas partes. Vamos a intercalar otra cera estampada acá.
Bueno amigos, entonces ya acá realizamos todo el proceso, le colocamos la cera estampada. Esta es la forma de cómo nosotros colocamos pues la doble cámara de cría, y ya ustedes pues lograron ver cómo debe estar una colmena para colocarle doble cámara de cría o para colocarle la segunda alza. Entonces vamos a limpiar en esta parte. Listo amigos, entonces ya aquí quedó perfecta la colmena. Bueno amigos, entonces ya acá tapamos la colmena. Ahí lograron observar pues la población que tenía esta colmena. Miren cómo está esta colmena, pero ya quedó completamente con su segunda cámara de cría o segunda alza. Lo que nosotros realizamos fue eliminar pues todos los indicios de celdas reales, pero como las celdas reales todavía no estaban cerradas, estaban muy en etapa temprana, es el momento indicado para intervenir cuando las colmenas pues van a empezar el proceso de enjambrazón. Entonces ya con esto que nosotros realizamos, ya esta colmena no se va a enjambrar porque ya tiene suficiente espacio para seguir trabajando. Pero en el llegado caso, si nosotros pues hubiésemos encontrado esta colmena ya con las celdas reales cerradas o perculadas, ya en ese momento pues ya no se puede hacer nada porque ya la colmena estaba a punto de enjambrar. Entonces en este momento sí es el indicado para hacer este proceso. No siendo más, espero les haya gustado el video. Ahí pues lograron ver los procesos que nosotros realizamos, y en el día de hoy pues aprendimos algo nuevo. Entonces no olviden hacer sus comentarios acerca de este tema. Recuerden que nos apoyan mucho pues suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo el video. Entonces amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.